El contrato social, por Juan Jacobo Rousseau. Capítulo 4. De la esclavitud. Puesto que ningún hombre tiene por naturaleza autoridad sobre su semejante, y puesto que la fuerza no constituye derecho alguno, quedan solo las convenciones como base de toda autoridad legítima sobre los hombres. Si un individuo, dice Grotio, puede enajenar su libertad y hacerse esclavo de otro, ¿por qué un pueblo entero no puede enajenar la suya y convertirse en un esclavo de un rey? Hay en esta frase algunas palabras equívocas que necesitarían explicación, pero detengámonos solo en la de enajenar. Enajenar es ceder o vender. Ahora, un hombre que se hace esclavo de otro, no cede su libertad, la vende, cuando menos, por su subsistencia, pero un pueblo, ¿por qué se vende? Comentario. Uno es esclavo, por la fuerza, no por el gusto. El siervo, obedece porque recibe protección. El esclavo puede reaccionar de manera violenta, y necesita estar vigilado. El siervo, con gran placer se arrodilla y lame las botas de su capataza, de su tirano. Sería cosa de risa declarar que el esclavo es feliz y ahora, para no contender con eso de tener que vigilar al esclavo o al siervo, se inserta en la mente de los niños esas ideas de sumisión y el siervo, en realidad vive peor que un esclavo. Es por esto que la esclavitud directa ya no funciona y está disfrazada. Rousseau escribe. Un rey, lejos de proporcionar la subsistencia a sus súbditos, saca de ellos la suya, y según Rabelais, un rey no vive con poco. Los súbditos ceden, pues, sus personas a condición de que les quiten también su bienestar. No sé qué les queda por conservar. Se dirá que el déspota asegura a sus súbditos la tranquilidad civil, pero, ¿qué ganan con ello, si las guerras que su ambición ocasiona, si su insaciable avidez y las vejaciones de su ministerio les arruinan más que sus disensiones internas? ¿Qué ganan, si esta misma tranquilidad constituye una de sus miserias? Se vive tranquilo también en los calabozos, pero, ¿es esto encontrarse y vivir como los griegos encerrados en el antro o caverna de Cíclope, que vivían tranquilos esperando el turno de ser devorados? Decir que un hombre se da a otro gratuitamente, es afirmar una cosa absurda e inconcebible, tal acto sería ilegítimo y nulo, por la razón única de que el que la lleva a cabo no está en su estado normal. Comentario. ¿Qué humano en su sano juicio consiente en inclinarse ante otro, por el motivo que sea? La cobardía no es natural en el ser humano, la cobardía se aprende por medio de la observación, el hábito, la repetición. Rousseau escribe. Decir otro tanto de un país, que se entrega gratuitamente, es suponer un pueblo de locos y la locura no hace derecho. Aun admitiendo que el hombre pudiera enajenar su libertad, no puede enajenar la de sus hijos, nacidos hombres y libres. A los hijos, su libertad les pertenece, sin que nadie tenga derecho a disponer de ella. Antes de que estén en la edad de la razón, puede el padre, en su nombre, estipular condiciones para asegurar su conservación y bienestar, pero no darlos irrevocable e incondicionalmente, pues acto tal sería contrario a los fines de la naturaleza y traspasaría el límite de los derechos paternales. Comentario. Y existe la sucia tradición de insertar en los hijos ideas extravagantes como lo es la religión o demás creencias en lo sobrenatural. Ya desde ese momento, se está llenando de basura la conciencia de los hijos. Rousseau escribe. Sería, pues, necesario para que un gobierno arbitrario fuese legítimo, que a cada generación el pueblo fuese dueño de admitir o rechazar sus sistemas, y en caso semejante la arbitrariedad dejaría de existir. Renunciar a su libertad es renunciar a su condición de hombre, a los derechos de la humanidad y aun a sus deberes. No hay resarcimiento alguno posible para quien renuncia a todo. Semejante renuncia es incompatible con la naturaleza del hombre, despojarse de la libertad es despojarse de moralidad. En fin, es una convención fútil y contradictoria estipular de una parte una autoridad absoluta y de la otra una obediencia sin límites. ¿No es claro que a nada se está obligado con aquel a quien hay el derecho de exigirle todo? Y esta sola condición, sin equivalente, sin reciprocidad, ¿no lleva consigo la nulidad del acto?
¿Qué derecho podrá tener mi esclavo contra mí, ya que todo lo que posee me pertenece y puesto que siendo su derecho el mío, tal derecho contra mí mismo sería una palabra sin sentido alguno? Grotio y otros como él, deducen de la guerra otro origen del pretendido derecho de la esclavitud. Teniendo el vencedor, según ellos, el derecho de matar al vencido, éste puede comprar su vida al precio de su libertad, convención tanto más legítima, cuanto que redunda en provecho de ambos. Pero es evidente que este pretendido derecho de matar al vencido no resulta de ninguna manera del estado de guerra. Por la sola razón de que los hombres en su primitiva independencia no tenían entre sí relaciones bastante constantes para constituir ni el estado de paz ni el de guerra, y no eran, por lo tanto, naturalmente enemigos. La relación de las cosas y no la de los hombres es la que constituye la guerra, y este estado no puede nacer de simples relaciones personales, sino únicamente de relaciones reales. La guerra de hombre a hombre no puede existir ni en el estado natural, en el que no hay propiedad constante, ni en el estado social donde todo está bajo la autoridad de las leyes. Los combates particulares, los duelos, las riñas son actos que no constituyen estado. Y en cuanto a las guerras privadas, autorizadas por las ordenanzas de Luis IX rey de Francia, y suspendidas por la paz de Dios, no son más que abusos del gobierno feudal, sistema absurdo, si sistema puede llamarse, contrario a los principios del derecho natural y a toda buena política. La guerra no es una relación de hombre a hombre, sino de estado a estado, en la cual los individuos son enemigos accidentalmente, no como hombres ni como ciudadanos, sino como soldados, no como miembros de la patria, sino como sus defensores. Nota. Los romanos, que han comprendido y respetado más que ningún otro pueblo del mundo el derecho de la guerra, eran tan escrupulosos a este respecto, que no le era permitido a un ciudadano servir como voluntario, sin haberse enganchado expresamente contra el enemigo, y determinadamente contra tal enemigo. Habiendo sido licenciada una legión en la que Catón hijo hacía su primera campaña, bajo las órdenes de Popilius, Catón el Viejo escribió a este diciéndole que si él quería que su hijo continuase sirviendo bajo su mando, era preciso que le hiciera prestar un nuevo juramento militar, porque habiendo quedado el primero anulado, no podía continuar tomando las armas contra el enemigo. Y el mismo Catón escribió a su hijo ordenándole que se guardase bien de presentar combate sin haber prestado el nuevo juramento. Sé que se me podrá oponer el sitio de Clusium y otros hechos particulares, pero yo cito leyes, costumbres. Los romanos son los que menos a menudo han quebrantado sus leyes, y son los únicos que las hayan tenido tan bellas. Rousseau escribe. Por último, un Estado no puede tener por enemigo sino a otro Estado, y no a hombres, pues no pueden fijarse verdaderas relaciones entre cosas de diversa naturaleza. Este principio está conforme con las máximas establecidas de todos los tiempos y con la práctica constante de todos los pueblos civilizados. Las declaraciones de guerra son advertencias dirigidas a los ciudadanos más que a las potencias. El extranjero, sea rey, individuo o pueblo, que roba, mata o retiene a los súbditos de una nación sin declarar la guerra al príncipe, no es un enemigo, es un bandido. Aún en plena guerra, un príncipe justo se apoderará bien en país enemigo, de todo lo que pertenezca al público, pero respetará la persona y bienes de los particulares, esto es, respetará la persona, los derechos sobre los cuales se fundan los suyos. Teniendo la guerra como fin de destrucción del Estado enemigo, hay derecho de matar a los defensores mientras están con las armas en la mano, pero tan pronto como las entregan y se rinden, dejan de ser enemigos o instrumentos del enemigo, recobran su condición de simples hombres y el derecho a la vida. A veces se puede destruir un Estado sin matar uno solo de sus miembros, la guerra no da ningún derecho que no sea necesario a sus fines. Estos principios no son los de Grotio, ni están basados en la autoridad de los poetas, se derivan de la naturaleza de las cosas y tienen por fundamento la razón. Con respecto al derecho de conquista, él no tiene otro fundamento que la ley del más fuerte. Si la guerra no da al vencedor el derecho de asesinar a los pueblos vencidos, no puede darle tampoco el de esclavizarlos.
No hay derecho de matar al enemigo más que cuando no se le puede convertir en esclavo, luego este derecho no proviene del derecho de matarlo, es únicamente un cambio en el que se le otorga la vida, sobre la cual no se tiene derecho al precio de su libertad, estableciendo, pues, el derecho de vida y muerte sobre el derecho de esclavitud, y este sobre aquel. ¿Es o no claro que se cae en un círculo vicioso? Más aún admitiendo este terrible derecho de matar, afirmo que un esclavo hecho en la guerra o un pueblo conquistado, no está obligado a nada para con el vencedor, a excepción de obedecerle mientras a ello están forzados. Tomando el equivalente de su vida, el vencedor no le ha concedido ninguna gracia, en vez de suprimirlos sin provecho, lo ha matado útilmente. Lejos, pues, de haber adquirido sobre él ninguna autoridad, el estado de guerra subsiste entre ellos como antes sus mismas relaciones son el efecto, pues el uso del derecho de guerra no supone ningún tratado de paz. Habrán celebrado un convenio, pero este, lejos de suprimir tal estado, supone su continuación. Así, desde cualquier punto de vista que se consideren las cosas el derecho de esclavitud es nulo no solamente porque es ilegítimo, sino porque es absurdo y no significa nada. Las palabras esclavo y derecho, son contradictorias y se excluyen mutuamente. Ya sea de hombre a hombre o de hombre a pueblo, el siguiente razonamiento será siempre igualmente insensato. Celebro contigo un contrato en el cual todos los derechos están a tu cargo y todos los beneficios en mi favor, el cual observaré hasta tanto así me plazca y tú durante todo el tiempo que yo desee. Comentario. Como el esclavo trabaja para subsistir, el amo tiene que cuidar de él, protegerlo, que no enferme, alimentarlo, darle cobijo. El siervo, solo recibe protección ante invasiones de otras tribus y tiene que pagar tributo. Puede ocurrir, que llegando a extremos de abusos de poder y de tributos, al siervo le convenga más vivir como esclavo y dejar de preocuparse por pagar impuestos o tributos abusivos que apenas le permiten alimentarse. Actualmente, en el 2018, las grandes empresas diseñaron el sistema para que los empleados trabajen como esclavos, vivan afuera de la empresa como siervos, en un constante padecer, en un ambiente de locura, rodeados de violencia y de miseria. El siervo, que en realidad ya vive como esclavo, no tiene posibilidad ni oportunidad de salir del atolladero excepto si se niega a ser presa del consumismo o de formar una familia en donde más de un hijo, representa una nueva generación de siervos. En mi percepción a futuro, esta cuestión de esclavitud o servidumbre admitida como normal, lleva a una nación a un porvenir desastroso, descontrolado y repleto de inmundicia social, revueltas, desquiciamiento y convulsiones políticas. De este modo, ningún esquema político de poder, puede gobernar sin recibir la intromisión de potencias extranjeras, llegando incluso a la intervención armada de esas potencias extranjeras que verían sus intereses amenazados. Para que una nación que es siervo de otras abandone ese esquema, tiene que haber educación seria, en donde cada ciudadano tome conciencia del poder del grupo, informado y fiel a su identidad nacional. TV.